Hoy voy a empezar por ese teorema del seno. ¿Alguno tiene dudas cómo se resuelve una regla de 3? Pregunto. Profe, Señor. Pues un repasito. yo no entiendo desde marzo. Ah, no, triste. No, pues que yo ese tema no lo entiendo, nada No, de eso. espérame. ¿Sabe resolver una regla de 3, Sonix? Pues sí, obvio. Pero Ah, no me bueno, gusta esta. entonces eso se hace así, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que está, cuando nosotros vemos el teorema del seno, es lo que me permite este teorema, es solucionar triángulos que no necesariamente sean rectángulos, aplicando razones trigonométricas, ¿listos? Puede ya ser cualquier triángulo con cualquier ángulo, no estrictamente triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué hacemos con el teorema del seno? ¿Listos? Entonces, lo que es una relación proporcional. Si nosotros miramos un ángulo, ¿sí? Vamos, yo tengo un ángulo. Espera a ver quién es. Señor Sebastián, ¿cierto? Alcancé a ver. Si quieres que tiene música. Ahí. Sabemos que, digamos, cuando nosotros ponemos un ángulo, la amplitud se va a relacionar directamente, ¿cierto? Eso va a depender, por ejemplo, ese ángulo, no sé cuánto mide, pero su amplitud está relacionada, ¿cierto? Si el ángulo es muy chiquitico, pues también su amplitud aquí va a ser mucho más chiquitico. Todo esto lo que me está diciendo es eso, que se relacionan digamos que eso es un triángulo, ¿sí? Se lo estoy tomando un ángulo, sino que no, voy a dibujarlo mejor, para que les quede como más claro. Por ejemplo, ese triángulo, ay, espérame. Yo tengo un triangulito así, ¿listos? Si se dan cuenta, yo cuando formo ese triángulo, el ángulo de acá, su amplitud es mucho más pequeñita y pues eso se va a ver reflejado respecto a este lado, ¿sí? Porque se me va más o menos a determinar la distancia. Por ejemplo, este otro. Si tuviera este otro triángulo, que es obtusángulo, ¿cierto? Damos la amplitud de este lado, del lado azul, de este lado, va a corresponder dependiendo la amplitud de este ángulo. ¿Listo? Eso es lo que nosotros llamamos directamente proporcional. ¿Sí? Si el ángulo es muy angosto, pues el otro lado del triángulo que falta, pues va a ser más angostico. Si es muy grande, pues también ese lado va a ser súper grande. ¿Listo? Eso se llama relación proporcional. Claro, dudas, niños. No, señora. ¿No? Digamos, por ejemplo, este otro ángulo. Voy a poner aquí un triángulo, no sé. Eso es casi parecido. Un poquito más grande. Digamos, el lado que falta, voy a ponerlo en rojo. Ese lado va a ser, la distancia de ese lado va a ser directamente proporcional a la amplitud del otro, de este ángulo. ¿Listos? Siempre va a ser con el correspondiente. ¿Listos? Siempre con el que está al frente a ese ángulo. ¿Por qué? Porque dependiendo de la amplitud de ese ángulo, pues va a ser la distancia del triángulo, del lado del triángulo. ¿Listos? Entonces, para eso es para cualquier triángulo, ¿sí? Cualquier triángulo que yo quiera encontrar los lados. Entonces, por ejemplo, ay, por acá pasó. Tengo ese triángulo, espera que ahora no salió. ¿Listos? Digamos, yo acá tengo exactamente, sabemos que un triángulo tiene 3 ángulos, ¿cierto? Que este va a estar directamente proporcional. Lo voy a poner con color. El azul está relacionado directamente proporcional con el lado B. Sí, con este lado. Ay. El que voy a rayar con verde, está directamente relacionado con la amplitud o la distancia de este lado. Y el otro lado, es el último, el ángulo A, está directamente relacionado pues con con el lado del triángulo que está al frente. ¿Listos? ¿Eso para qué lo utilizamos? Porque para establecer la siguiente razón. ¿Listos? Que el lado, cuando nosotros así se dan cuenta los numeradores de cada fracción, está la letra minúscula. Eso es lo que me corresponde a la distancia de ese lado. ¿Listos? Y si se dan cuenta, dicen distancia del seno de A. Cuando nosotros relacionamos, cuando dice distancia del seno de A, es el ángulo que está al frente de ese lado. ¿Listos? Al frente, que es el ángulo opuesto. Está al frente
digamos, igual con el rojo, el ángulo está al frente, igual con el verde, es el ángulo que está al frente, ¿listo? No puede ser el que está a los lados, o el que está por acá, ese no. Siempre tiene que estar, que está al frente, ¿listos? Claro, ¿cómo se enuncian estos triángulos? Chicos, ¿qué relaciona con qué? Ahí sí. ¿Sí? Ahí sí. ¿Listos? Ajá. Porfa, tomen apuntes. No, esto es fácil. Póngale cuidado que es fácil. Para utilizar el teorema del seno hay que tener dos cosas importantes. Digamos, sabemos que para resolver una regla de 3 debemos tener 3 datos en mi proporción, ¿cierto? Ustedes saben que en estos casos puedo tener dos lados, un ángulo o dos lados y un ángulo. ¿Listos? Porque, digamos, no vamos a tomar las 3, sino solo vamos siempre a tomar 2. ¿Listos? Que eso va a depender de los lados y los ángulos que tengamos en el triángulo. ¿Listos? Por ejemplo, yo tengo este triangulito. ¿Qué tengo ahí? ¿Qué tienen ahí? Le falta la C, ¿no? Sí, le falta la parte. No, yo tengo el dato de C, ¿cierto? Que vale 8. Digamos, como es en GeoGebra, es 8 centímetros, ¿sí? Pero vamos, ahí está. Tengo su lado, su ángulo correspondiente con C, que es 105, y también tengo el ángulo de A, ¿cierto? Voy a ponerlo con... Falta el ángulo de B. Falta el ángulo de B, pero digamos, yo con esos tres datos, yo ya puedo solucionar. ¿Cómo yo voy a cómo voy a establecer la proporción? Entonces, si se dan cuenta, lo que me falta encontrar primero es el lado correspondiente al ángulo de A. Ese yo lo desconozco, no sé cuánto vale, pero sí tengo su ángulo y tengo el ángulo de C y tengo su correspondiente longitud ¿de qué? Del ángulo que está al frente, del lado que está al frente. ¿Listos? Entonces, simplemente lo que hago, bien, si tenemos dos ángulos, bueno. Entonces, en este caso, digamos, tenemos las medidas de dos ángulos que estaba diciendo, aplicando el teorema. Ahorita les pongo ahorita les pongo para que tomen apuntes. Entonces, este es el ejemplo. Entonces, yo solo voy a tomar dos razones o dos fracciones. ¿Cuáles tomo? Pues las que me relacionan el ángulo de A y el ángulo de C. B como no tengo, entonces no lo tomo. ¿Listo? Solo voy a tomar esas dos. Simplemente, yo reemplazo. Donde está, pues pongo A porque no conozco su lado. Donde está seno de A, que es su ángulo correspondiente. Si se dan cuenta es 53. De eso lo reemplacé. Puse 8, que es el lado que corresponde a C, y el ángulo 105, que es el ángulo que corresponde a C. ¿Listos? Simplemente como es un lado lo que yo quiero encontrar, es muy sencillo. Entonces voy a resolver como si fuera regla de 3, exactamente. Entonces voy a multiplicar el seno de 53 por 8 y lo voy a dividir por 105, por el seno de 105. ¿Listo? Entonces simplemente hago lo siguiente. 8 centímetros por el seno de 53 dividido entre 105. Y pues primero busco el seno de 53. Obviamente yo tomé valores decimales, los primeros decimales, y lo multipliqué por 8. Y ahora solo me queda dividirlo entre el seno de 105. Y pues eso va a resultar eso. Y ya encontré el lado de A. ¿Listo? Que es equivalente a, que este me vale 6.6144. Si se dan cuenta, cuando yo busco lados, es muy fácil. Es como si aplicara regla de 3 y salió. ¿Listos? Si queremos encontrar los otros lados, pues ya simplemente sería tomar cualquiera de los otros. ¿Sí? Si quiero encontrar el lado de, por ejemplo, el lado de B, pues simplemente lo que hago es tomar una de las razones, pero primero necesitaría encontrar primero cuál es este ángulo. ¿Cuánto sería si yo sé que la suma de todos sus ángulos miden 180 grados? Niños. Señora profe. Yo cuánto, digamos, si yo tengo dos ángulos, yo puedo saber cuánto vale B, ¿cierto? ¿Cuánto vale? 90, ¿no? No, no es 90.
Porque, digamos, recuerden que la suma de todos los ángulos internos de un triángulo mide 180 grados. Lo que 22 yo grados, ¿no? 22. 22. es lo que estoy mirando, 53. Es 2 en... Sí, 22. 22, sí, señor. Entonces, este ángulo, el ángulo de B, va a medir 22. Sí, pues digamos, lo otro sí lo voy a hacer a mano, porque no, ese sí no lo hice. Entonces, yo sé que ese ángulo mide 22. Y simplemente lo que yo hago es reemplazar. Yo sé que voy a tomar... ¿qué? Dos razones. Voy a tomar, por ejemplo, la de C. Yo sé que C va a ser igual al seno de C. Eso va a ser exactamente igual con el seno de B. B sobre el seno de B. ¿Listos? Simplemente reemplazo. Como no tengo, lo que quiero encontrar es el lado de B, pues simplemente yo sé que C mide 8. Lo voy a multiplicar ¿con qué? Ay, me perdí. Ah, sí, se me faltó el seno de C, sí, bien. Están atentos. Y simplemente lo que yo hago es acá el seno de C. Ay, Dios mío, el seno de 105. Ahora me confundí yo sola poniendo ese triángulo, esa X ahí, que la voy a borrar. Eso va a ser directamente proporcional a B, que yo no lo conozco, y al seno de 22. ¿Listos? Pues simplemente lo que yo hago es regla de 3. Entonces multiplico 8 por seno de 22. No, eso lo voy a escribir mejor en texto porque me empieza a doler la mano. 8 por el seno de 22 y lo voy a dividir entre el seno de 150. Ah, no, 105, qué pena. ¿Listos? Simplemente, pues yo ya hago la multiplicación. ¿Listos? El seno, multiplico, busco en mi calculadora, pongo el seno de 22 por 8. Eso es 2,2. Eso es igual a, pero me escribo en texto, a 2.9968. Y ese número lo voy a dividir entre el seno de 105. ¿Sí? Que me da como resultado 3.1. ¿Listos? Y ya encontré todos los lados o todos los datos de mi triángulo. ¿Dudas? Niños, ¿dudas? Claro, señora. ¿No? ¿Claro? Yo no entiendo. No. Por ejemplo, este otro ángulo, si se dan cuenta, yo tengo en este caso, tengo dos lados y un ángulo. Entonces, ¿qué yo voy a encontrar? Pues el lado correspondiente o el ángulo correspondiente a B. ¿Listos? Porque ese es el lado que yo tengo. Entonces, simplemente lo que yo voy a hacer es coger, ¿sí? Vamos, aquí tengo las medidas de dos lados de un triángulo y el ángulo opuesto a ellos. Entonces, aplicando el teorema que conocemos, entonces tenemos el mismo triángulo. Entonces, en este caso, yo solo tomé la razón donde me está relacionando B con C. ¿Por qué tomo B? Porque tengo el lado de B. ¿Listos? Y C porque tengo los dos datos que corresponden a C. Tengo su ángulo y la distancia de C, la distancia del lado. ¿Listos? Entonces, simplemente lo que hago es reemplazar, ¿sí? Reemplacé sí, por el seno de B, ¿sí? Reemplacé donde está B, puse 3. Donde está, pues el seno de B es el ángulo que yo no conozco, ¿sí? Y B que mide 8 y el seno de 105, ¿listos? Entonces simplemente lo que yo hago aquí es hacer lo mismo, regla de 3, ¿sí? Cojo, multiplico en diagonal y divido por el que me quedó solo, ¿sí? 3 por 105 y lo divido entre 8 centímetros. Pero pila, chicos, que aquí si se dan cuenta yo voy a encontrar es un ángulo,
¿Listo? Entonces, al inicio simplemente lo que hago, lo multiplicamos y vimos como común y corriente. Entonces, el seno de 103 por el seno de 105 me da 2,877 y lo voy a dividir entre 8. Me dio este valor. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasaba cuando nosotros encontrábamos el ángulo de un triángulo rectángulo? ¿Qué teníamos que hacer? Chicos. Cuando yo ¿Multiplicar, no? no, cuando estoy encontrando el ángulo, ¿qué debo hacer? ¿Qué hacíamos? Yo todavía no encontraba el ángulo. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué le decíamos con las razones trigonométricas? ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? Me perdí. Profe. Pues como miren, pilas acá porque Dejaba ahí digamos, quieto, ¿no? Porque no, porque acá lo que estamos es encontrando es un ángulo, ¿no? se dejaba Vamos, yo quieto, ¿no? resolví toda mi regla de No se 3 y puede me dio ni eso. multiplicar ni No. restar. No. Entonces yo resolví mi regla de 3 normal, pero aquí yo no he encontrado el ángulo. Simplemente tengo que el seno de b es igual a 0,36622. ¿Se acuerdan nosotros qué hacíamos en los ángulos? Cuando estamos aplicando las razones trigonométricas. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? No, profe. ¿No? Entonces lo que hacemos es sacar la inversa del seno. ¿Se acuerdan? Que sacamos la inversa del seno o arcoseno para poder saber cuánto medía ese ángulo. ¿Listos? Entonces simplemente lo que yo hago es coger y sacar inversa en ambos lados. ¿Para qué? Para eliminar este seno. ¿Listos? Lo que hago es eliminar este seno y pues ahí sí ya voy a encontrar el ángulo de B. ¿Listos? Que va a ser exactamente igual. Bueno, aquí, bueno, yo lo cancelé y me quedé igual. Bueno, aquí es 21,1, se me descachó un poquito porque digamos, estos eran en realidad números decimales, pero digamos, lo tomo así. ¿Listo? Si se dieron cuenta me faltó el 3,1 para que fuera 22. Si se dan cuenta, tengo valores muy cercanos. Hay que tener pilas cuando yo encuentro el ángulo, porque lo que yo tengo que sacar al final es inversa para poder encontrar el ángulo. Es lo único diferente. ¿Listo? Si fueran lados, pues lo hacemos normal. Con los ángulos sí toca hacer un pasito de más. Y ya, yo ya encuentro el ángulo. ¿Listos? Si no cambia la operación. Al final toca sacar la inversa del seno. Al final, cuando sea ángulos. Cuando son lados no hay problema, solo en ángulos sacamos al final, yo cuando haya resuelto todo esto, que yo sé que hasta aquí no hay dudas, pero después de ahí cuando yo encuentro un ángulo, lo que hago es sacar la inversa de este valor, del menos 1 a la menos 1 con este valor y simplemente lo que hago ahí ya es encontrar el ángulo. ¿Listos? ¿Por qué? Porque digamos elimino este seno y ya solo me va a quedar el ángulo. ¿Y ya? ¿Listos? ¿Qué es lo que ustedes hacían cuando encontraban el ángulo de un triángulo? ¿Listos? Porfa, tomen apuntes. Y ya mientras yo llamo lista. ¿Listos?